Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amados hermanos, el día de hoy estamos comenzando con un nuevo libro del Antiguo Testamento, es el libro de Oseas. Oseas es el primero de los 12 profetas menores que nos presenta el Antiguo Testamento. Y son profetas menores porque son menores en extensión, no como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, que tienen muchísimos capítulos, son libros muy extensos. Aquí la revelación no es tan amplia, sin embargo el libro de Oseas tiene 14 capítulos. No es parte de nuestro alcance de este estudio de un panorama breve. El estudiar verso a verso cada uno de los libros del Antiguo Testamento, esto ciertamente nos requeriría demasiado tiempo. Sin embargo, sí tenemos el propósito, Dios puso en mi corazón, el transmitir ese amor por el Antiguo Testamento, tanto como lo tenemos por el Nuevo Testamento, pero sí diferenciando las diferencias entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y también nosotros necesitamos comprender la necesidad de llegar a la cruz. Por eso este estudio tiene una perspectiva nuevo testamentaria. ¿Por qué llegamos y por qué fue necesario que Cristo se encarnara, la segunda persona de la Trinidad, y viviera como uno más de nosotros, un hombre más, una vida perfecta, ¿verdad? Ciertamente, y diera su vida para nuestra redención. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Yo les comentaba que Oseas es el primero de los 12 profetas menores que nos presenta el Antiguo Testamento. Oseas también se le conoce en la teología como el apóstol Juan, pero del Antiguo Testamento. El apóstol Juan sabemos que se le conoce como el profeta del amor. Así es el carácter de Oseas, de este profeta, del cual se sabe muy poco, solamente lo que se tiene escrito, y también se sabe todavía menos acerca de sus padres. Sin embargo, en este estudio vamos a conocer, por medio de este profeta, una sombra de lo que es el inmenso y el incomprensible amor de Dios. Sabemos, como lo escribió Juan, ¿verdad? Dios es amor, porque de tal manera Dios amó al mundo, y se enfoca acerca del amor, el amor de Dios. Este estudio tiene por título El inmenso e incomprensible amor de Dios. Ha sido mi oración todos estos días que he estado meditando y analizando y preparando este estudio del libro de Oseas para poderlo presentar de una manera práctica, pero no incompleta, acerca de lo que Dios tiene que decirnos, acerca del amor que nos tiene y el amor con que nos amó y nos sigue amando. No fue la justicia de Dios, sino su amor lo que llevó a hacer este plan redentor, de tal manera que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, tomó un cuerpo, se encarnó en el vientre de una mujer, un, eh, un nacimiento o una gestación milagrosa, porque no tuvo intervención humana, y nació como un hombre más. Tuvo la necesidad de crecer, de ser cuidado por sus papás, de crecer, vivió una vida santa, una vida justa. Tuvo un ministerio terrenal alrededor de los 30 años de edad, que duró 3 años o 3 años y medio, y después él entregó su vida para morir en una cruz, desnudo, en vergüenza, lleno de burlas, de vituperio, maltratado, y, y muere en esa cruz, y no solamente muere, sino que resucitó al tercer día. Y con esto nosotros podemos tener una muy pequeña idea del amor con que Dios nos amó desde la eternidad. Porque para Dios siempre no ha sido un misterio la manera como nosotros íbamos a reaccionar, nosotros, la raza humana, que íbamos a caer en tentación, que íbamos a caer en pecado, pero Él, a pesar de todo, formuló un plan de tener un reino. Y el pecado no detuvo a Dios de formar ese reino, y seguimos avanzando hacia el reino de Dios. Y eso fue lo que nos predicó todos los profetas del Antiguo Testamento, y era la predicación de Jesucristo, el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Dios eligió al profeta Oseas para, mediante una metáfora, representar el amor
su carácter y su misericordia que tiene por su pueblo, evidentemente por la nación de Israel, pero ahora nosotros, como parte de la iglesia, también ahora hemos sido llamados a formar parte de este pueblo de Dios. No es que hayamos sustituido a Israel, sino que ahora somos agregados, somos injertados en este olivo y somos parte también del pueblo y del cuerpo de Dios. Somos su cuerpo. El profeta Oseas profetizó unos pocos años antes del exilio del reino del norte, llamado Israel. Sabemos que el reino del norte fue, y también el reino del sur, fueron llevados al exilio. El reino del norte fue llevado por el imperio asirio al exilio, y también el reino del sur, aunque tardó un poco más de tiempo. El ministerio del profeta Oseas fue largo, duró alrededor de 45 años, y su ministerio abarcó varios de los reyes de tanto del norte como del sur. Así que podemos situarnos históricamente hablando en el ministerio de Oseas, en Segunda de Reyes, a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 20. Y también sabemos que Crónicas habla también de los mismos temas, que son libros históricos. En Segunda de Crónicas, capítulo 26 hasta el capítulo 32. Durante todos estos capítulos, el profeta Oseas se mantuvo activo haciendo y dando su profecía. Yo te invito, amado hermano, persona que estás estudiando o que estás en este estudio, a lo mejor viéndolo por medio de una grabación, a que te quedes hasta el final, porque estoy seguro que te va a bendecir tanto como me bendijo a mí, para tener una comprensión mucho más grande, mucho más elevada, pero al mismo tiempo inmensamente limitada de lo que es realmente el amor de Dios por la humanidad, por nosotros, por su pueblo. No se puede comparar el amor de Dios con el amor que nosotros pudiéramos llegar a sentir por cualquier otra persona. El amor de Dios está muy por encima de nuestra comprensión y de lo que nosotros pudiéramos amar. Así que bajo esta breve introducción, vamos a situarnos entonces en el contexto histórico del libro del profeta Oseas. Este libro lleva el título de Oseas porque es el autor de este libro. Y el significado de Oseas, del nombre de Oseas, significa salvación, lo mismo que Josué y lo mismo que Jesús. Estos tres nombres significan lo mismo, salvación. Así que Oseas comenzó profetizando, como les comentaba, principalmente profetizando para el reino del norte, para el reino de Israel, que también se le conoce como el reino de Efraín. Efraín era de las tribus más grandes y por lo tanto representa a Israel. En este tiempo, cuando Oseas está profetizando, es el periodo del reino dividido. Sabemos que a la muerte de Salomón y por su pecado, Dios decidió dividir el reino en dos reinos. El reino del norte, del cual se fueron 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que básicamente fue la tribu de Judá y de Benjamín. El reino se dividió, las 10 tribus del norte, 2 en el sur. Evidentemente hubo representantes de las 12 tribus que se fueron, ¿verdad? También al sur, porque el reino del norte, que fue llevado al exilio por los asirios, prácticamente desapareció, perdió su identidad, pero no perdió su identidad completamente por las personas representantes de las 12 tribus que también migraron al sur para estar en el reino de Judá. Así que, amados hermanos, Dios siempre se ha tenido un remanente fiel y Dios siempre ha guardado un remanente para poder cumplir sus promesas, porque Dios es un Dios fiel a su palabra y a sus promesas, y Dios las va a cumplir. Hay dos grandes diferencias entre el reino del norte y el reino del sur. Y comprender estas diferencias nos van a ayudar a entender
por qué el reino del norte desapareció o fue llevado al exilio antes que el reino del sur. Ambos reinos, durante el periodo histórico que nos relata Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, tuvieron alrededor de 20 reyes o 20 reyes, tanto el reino del norte como el reino del sur. Fueron 20 reyes los que reinaron en este periodo. Para el caso del reino del norte, de estos 200 años de existencia después de su división. Sin embargo, estas dos diferencias son las siguientes. La división del reino se dio en el año 931 a.C. Anótalo. Entonces, el año 931 a.C. fue el inicio del surgimiento del reino dividido. Yo les comentaba que el reino del norte estuvo activo por cerca de 200 años después de su división y después fue llevado al exilio en el año 722 antes de Cristo. El reino del norte el reino del sur permaneció más tiempo antes de ser llevado al exilio en el año 586 antes de Cristo por el imperio babilónico a cargo de Nabucodonosor. La primera diferencia entre ambos reinos es que del 100% de los reyes que tuvo el reino del norte, el 100% de sus reyes fueron reyes impíos, alejados moralmente de Dios. Todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y por eso fueron juzgados y por eso les profetizó Oseas y los invitaba al arrepentimiento y muchos otros profetas, porque el juicio de Dios había sido se estableció para llevarlos a un castigo que vamos a leer durante todo este estudio del libro de Oseas. Esta es la primera diferencia. Pero el reino del sur, Judá, de sus 20 reyes, incluyendo una reina, solamente 7 hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, más o menos lo hicieron bien. Así que esta diferencia fue que los ayudó a que, si bien fueron llevados al exilio, ellos permanecieron 145 años más. Yo les decía, fueron llevados al exilio, el juicio de Dios cayó sobre ellos también, pero fue 145 años más tarde que el reino del norte, en el año 586. La segunda diferencia de estos dos reinos es que el reino del norte, llamado Israel, fue gobernado por 7 dinastías o familias, y entre ellos había choques políticos, había grandes diferencias, había asesinatos, y por eso una familia se terminaba y una nueva familia o una nueva dinastía subía al trono. No así en el reino del sur. El reino del sur fue siempre gobernado mediante monarcas que fueron descendientes del rey David. Así que esto fue lo que proporcionó o les ayudó a tener una continuidad política, el reino del sur, o el reino también llamado Judá, que el norte nunca pudo alcanzar por esta pelea política, ¿verdad? Y cambio de dinastías de manera continua. No obstante estas diferencias, amados hermanos, ambos reinos, tanto lo uno como el otro, se desviaron políticamente y moralmente de la voluntad de Dios. Y esto trajo las maldiciones que Dios ya había anunciado y había estado anunciando de manera previa mediante varios profetas, incluyendo Moisés, incluyendo Deuteronomio capítulo 28, que estaba escrito en la ley, el pacto mosaico, ¿verdad? Si hicieres lo bueno delante de Dios habrá bendición, pero si hicieres lo malo, entonces habrá maldiciones. Y de las cuales está la segunda mitad del capítulo 28, todo el capítulo 29, y luego viene promesas de restauración en todo el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Nosotros pudiéramos ver, amados hermanos, que Dios parece ser uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Nosotros no vemos el carácter de Cristo, o a simple vista no lo vemos, y eso a mí me pasó también.
Yo no veía que Cristo fuera el mismo que el Dios del Antiguo Testamento, que no tenía piedad ni misericordia de sus enemigos. Y a Cristo lo vemos conviviendo y perdonando y conviviendo con pecadores y con publicanos y con gentiles. Sin embargo, Dios es el mismo. No es que entre las tres personas que conforman la Trinidad tengan diferentes estados de ánimo o diferentes características o personalidades, porque sabemos que Dios es uno, pero Dios subsiste en tres personas, que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos cristianos piensan, cuando son nuevos en la fe, que Dios el Padre envió al Hijo para satisfacer su justicia, para que en el Hijo fueran cargados todos los pecados, ¿verdad? Para satisfacer su justicia. Pero la Biblia nos dice otra cosa, tanto en los Evangelios como en el Antiguo Testamento, en este caso el profeta Oseas, nosotros vemos que no fue la justicia de Dios lo que llevó a Cristo a la cruz, sino el amor incomprensible, inmesurable que tiene por su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, nos lo sabemos de memoria. Es el primer versículo que aprendemos los cristianos, ¿verdad? Y que memorizamos. Pero este mismo amor del que nos habla, el amor de Cristo por los pecadores, por los publicanos, por los gentiles, es el mismo amor que nosotros encontramos en el libro de Oseas y obviamente en todos los escritos del Antiguo Testamento, en todos los libros del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a entrar de lleno a la lectura para empezar a comentar y empezar a hacer algunas observaciones de este hermoso libro del profeta Oseas. Vamos a leer el capítulo 1 y lo vamos a ir comentando, si me lo permiten. Dice así la escritura, lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera. Me gustaría hacer un ejercicio para irnos switchando también a la nueva, a la traducción, la Nueva Biblia de las Américas, que también es una muy buena traducción, pero vamos a seguir ahorita en este estudio en Reina Valera. Dice así la escritura. Palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diablaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lu Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe,
y subirán a la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hasta aquí me voy a detener en la lectura y vamos a pasar a esta explicación que le he titulado La metáfora. Y esta es una metáfora. Esto que estamos leyendo es algo histórico. En realidad sucedió que Oseas tuvo que tomar una mujer que fue una mujer adúltera y además fue por instrucciones de Dios. Y esto nos parece tremendamente contradictorio, amados hermanos, tremendamente contradictorio, porque ¿cómo es posible que el Dios santo, el Dios justo, el Dios de la Biblia, le pida a alguien que tome por mujer a una mujer que no sea una mujer leal? Yo creo que todos los que estamos casados, amados hermanos, nos casamos soñando y deseando ser felices al lado de una mujer, en el caso de los varones, o de las mujeres de un varón, que sean fiel y que puedas construir una vida feliz junto con esta persona. El matrimonio pues es algo hermoso para los que estamos casados. Yo en lo personal lo recomiendo mucho. Si hay personas solteras aquí, el matrimonio es hermoso, es parte del diseño de Dios para su humanidad y es parte de su voluntad y es una figura de lo que Dios va a hacer en el futuro, en el reino de Cristo, cuando Cristo se case con su iglesia, donde Él será el esposo y la iglesia su desposada, incluyendo evidentemente a la nación de Israel, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios. Pero en esta metáfora, Dios nos presenta la vida del profeta como una metáfora para describirnos a Dios, a lo mejor mediante Oseas, y a nosotros, su pueblo, como Gomer, una mujer o una esposa adúltera. La vida del profeta Oseas, amada familia, se convierte en el propio sermón que Dios nos va a dar mediante estos 14 capítulos del profeta Oseas. Sin embargo, esta sección del capítulo 1 que acabamos de leer establece este paralelismo entre la relación matrimonial de Oseas y Gomer con la relación de Dios con Israel y que hoy en día también puede aplicar y aplica hacia nosotros, su iglesia. Esto nos va a permitir a ti y a mí comprender con un mayor nivel de profundidad, aunque muy alejados de lo que realmente es, el amor de Dios. El amor de Dios expresado mediante una experiencia humana tangible, como la de Oseas con Gomer. Las referencias de la familia de Oseas sirvieron como un simbolismo profético de Dios e Israel, la familia de Dios. Los nombres de los hijos, por ejemplo, Jezreel, Lo Ruama y Lo Ami, comunican tanto juicio como esperanza. Aunque inicialmente representan castigo y rechazo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, en el lugar donde les fue dicho que no eran pueblo de Dios, les será dicho que son hijos del Dios viviente. Leamos esta segunda sección a partir del verso 12. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Lo voy a volver a leer. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, y la ponga como el día que nació, y la haga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó
la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, y me dan pan, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Vamos a explicar un poquito más lo que estamos leyendo. La metáfora central del libro de Oseas representa o presenta a Dios mandando al profeta, como lo leímos, con una mujer cuyo carácter era indigno de Oseas, de su esposo, porque era una mujer que se prostituía. Y esta era una señal viviente de Israel. Israel, yo les comentaba que la nación de Israel, los 20 reyes lo hicieron todo muy mal, se corrompió moralmente y adoraron a otros dioses que no eran el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y se vendieron, no confiaron en Dios, hicieron alianzas con los enemigos de Dios. Así que fue un pueblo tremendamente infiel, como Gomer lo era con Oseas. Sin embargo, Israel seguía siendo el objeto del amor de Dios. Esta historia extraordinaria revela dimensiones profundas acerca del amor de Dios que se desarrollan plenamente en el Nuevo Testamento y que tú y yo conocemos. La gracia de Dios, que es ahora la época bajo el nuevo pacto en el que tú y yo vivimos, sabemos que la gracia es un favor inmerecido. Y aquí vemos a una nación de Israel, al reino del norte, del reino de Israel, tan inmerecido del amor de Dios como lo somos nosotros sin Cristo. Pero Dios, aquí en esta historia de Oseas, no deja de amar a Israel. Veamos una lectura más del Antiguo Testamento hablando de este tema y del amor de Dios por su pueblo. Me voy a ir al profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 9, y voy a leer hasta el 14. Dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios es un pueblo que muestra su amor y su misericordia constantemente en todo el Antiguo Testamento hacia su nación. De hecho, Jesucristo vino a predicarles a los judíos, a la nación de Israel. Sin embargo, el rechazo que ellos le dieron a Jesús provocó que el evangelio se extendiera a todas las naciones y a todos los pueblos, cumpliendo Dios la promesa que le había hecho a Abraham en el pacto abrámico de Génesis capítulo 12, de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Dios usó la desobediencia de su pueblo para extender su amor y su compasión hacia todos nosotros, los que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, Dios no dejó a Israel del todo, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios fiel a sus promesas. Por eso aquí en Oseas, capítulo 1, verso 10, dice: con todo el pecado, con toda la abominación de Israel, con todo eso será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho:
sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Nosotros sabemos que ese jefe que nombrarán en ese pueblo unificado es nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando Cristo venga a reinar y a gobernar el mundo, entonces, que ya inició, ¿verdad?, el regreso de los judíos a su tierra, eh, eh, ya nadie más los va a sacar de su tierra. Tendrán un solo jefe, que es nuestro Señor Jesucristo, y dice que el día de Jezreel será grande. Jezreel se le conoce también como el Valle de Jezreel, a un territorio, una planicie grande que está ahí en la zona de Galilea, en el norte geográfico de la nación de Israel, y que el Valle de Jezreel también se le conoce como el Valle del Armagedón, y sabemos que ahí se va a llevar la Tercera Guerra Mundial, y que es ahí donde Cristo va a terminar con todos los enemigos de su pueblo, antes de pisar el monte de los olivos, que se partirá en 4 grandes secciones, de sur a norte, de norte a sur y de este a oeste, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez. Sabemos que la Tercera Guerra Mundial se librará en este valle, así que Dios va a cumplir su palabra, y todas estas profecías serán cumplidas en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La metáfora de Oseas amando a su esposa, una esposa infiel y desleal, es una metáfora del amor de Dios que tiene por nosotros, su pueblo, porque nosotros, aún estando en Cristo, somos infieles y constantemente nos rebelamos de Dios y no consideramos el sacrificio de Jesucristo y nos equivocamos una y otra vez. Pero esta metáfora de Oseas con Gomer, su mujer, Dios nos quiere mostrar lo que Él siente por nosotros. Oseas vivió todas estas malas experiencias. Cuando Dios le dice, cásate con una prostituta, pues Oseas ya había experimentado, es como hablar en pasado, ¿verdad? Yo pienso que Oseas se casó con ella, y después de que empezó esta mujer a cometer actos de adulterio, vino la palabra de Dios a Oseas para hacerle entender cómo la nación de Israel era infiel. No lo fue al principio cuando salió de Egipto, pero con el paso del tiempo se fue desviando. Así que Dios le muestra a Oseas cómo es su relación con su pueblo y lo hace vivirlo en carne propia. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a Cristo comiendo, como les comentaba, con publicanos y con pecadores y con gentiles, y esto demuestra esta gran verdad que encontramos en esta profecía de Oseas, que el amor de Dios no espera que las personas se vuelvan dignas de ofrecerse a sí mismo en una cruz. ¿Quién, por muy santurrón que sea, puede decir, yo sí merezco que Cristo muera por mí en una cruz? La verdad es que el amor de Dios no merecemos, nadie de nosotros, todos somos pecadores y hemos sido ya destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados, de nuestras constantes rebeliones, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Dios nos amó, como lo acabamos de leer aquí en Romanos 5:8. Es el amor de Dios que quiere que comprendamos en esta metáfora. Y esto hubiera sido muy importante, ¿verdad?, que lo comprendieran los fariseos y los escribas. Si lo hubieran sabido, ¿verdad?, hubieran comprendido más acerca del misterio de nuestro Señor Jesucristo, pero no fue así. Dios ya lo había anunciado, sin embargo no lo habían podido interpretar, porque parecía hasta increíble que Dios pudiera amar tanto a su nación, como los dice y estamos leyendo en el libro de Oseas. Me voy a regresar a Oseas y vamos a leer nuevamente el capítulo 2 y lo vamos a leer hasta el verso 13. Esta sección la titulé El amor, el sacrificio de la reputación y de la dignidad.
el sacrificio de la reputación y la dignidad de Oseas. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como en el día que nació y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que nos los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Muchos pronombres personales, ¿verdad? En primera persona, todo es mi. Qué egoísta, ¿verdad? Es esta mujer. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y Arnor reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora yo, y ahora descubriré yo su locura delante de sus ojos, de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y que se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Es interesante ver cómo esta mujer, a pesar de su falta de carácter moral, siendo ya una mujer de lo peor, ella no reconocía que era Oseas el que le proveía de todo aquello que ella pensaba que se lo daban sus amantes, lo que era el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite, la bebida. Ellos le daban las gracias a sus amantes. Sin embargo, no eran sus amantes, sino Oseas era el proveedor. Qué indignante y qué humillante para cualquier varón eh, tener que abrir su corazón para decir cómo era su vida conyugal, era un desastre, y esto es sumamente vergonzoso para cualquier hombre que sufre de infidelidad, ¿verdad? Tener que exponer y tener que dar su testimonio cómo sufría esta humillación por parte de su amada. Sin embargo, Dios estaba detrás de todo esto para mostrarle a él y a todos nosotros hoy en día cómo Dios nos tiene ese mismo amor y esa misma misericordia, y vemos en un reflejo con esta mujer, Gomer, cómo nosotros fuimos y seguimos siendo como esta mujer, unos malagradecidos. Cuando oramos como ella, ¿verdad? Para mí, Señor, bendíceme a mí, dame un buen trabajo, dame un aumento de sueldo y bendice a esto. Y todo lo que le pedimos no es para la gloria de Él, es para nuestra propia gloria. Y no es la manera de pedirle a Dios ni de orar a Dios, porque estamos viendo en un espejo cómo se oye y se ve mal Gomer, y no reconoce que todas las bendiciones vienen de su esposo, y nosotros a veces no reconocemos todas las bendiciones que vienen de él.
y es exactamente lo mismo. Oseas le dio a Gomer Omar o un hogar, le dio una reputación, le dio su apellido, le dio el favor de Dios y le dio comodidades. Todo lo que tenía Gomer se lo había dado su esposo, Oseas. Y a cambio, el nombre de Oseas, su reputación y su amor, todo eso fueron sacrificados por ella en el altar de una mujer completamente desvergonzada e indigna. Esto se parece a la actitud de nuestro Señor Jesús, que no solo vino a nosotros cuando todavía estábamos en pecado, sino que aún siendo nosotros pecadores, murió la muerte de vergüenza en el Calvario por nosotros, a fin de que todo lo que Él tenía fuera nuestro. Nuestro Señor no tenía nada de qué avergonzarse, pero Él murió desnudo. Nosotros éramos los que merecíamos morir en vergüenza a causa de nuestras malas actitudes, de nuestro pecado, pero Él tomó nuestro lugar. Y vamos a seguir leyendo estos versos de Oseas en esta otra sección que la titulé La persistencia del amor de Dios ante el rechazo. Dice, pero yo, escribiendo Oseas, ¿verdad? Pero yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A pesar de esta mujer, de su ingratitud y de todo lo que acabamos de leer, dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el amor de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Bales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y a la tierra responderé al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama y le diré, Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él te dirá, Dios mío. Fíjense cómo Dios, a pesar que Él está poniendo esta metáfora de Israel con Gomer, Él sigue amando y sigue siendo fiel a sus palabras. En aquel tiempo, dice Jehová en el verso 16, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Baali. Esto va a suceder en aquel tiempo. El profeta Isaías lo profetizó y utilizó las siguientes palabras en Isaías 54, versos 4 y 5. No temas, pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, serás llamado. Esto es lo que se profetizó con Isaías en estos versículos que acabamos de leer. Dios es un Dios fiel a sus pactos, a sus promesas. Dios lo escribió y lo hará. El amor de Dios es muy grande, es eterno para los que Él quiere tener misericordia, pero los que no se quieren arrepentir, ellos sí sufrirán de la ira de Dios. Dice el profeta aquí en el verso 20, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La palabra conocerás a Jehová, esta es una palabra que se utiliza para, como en el Antiguo Testamento, cuando alguien conocía a su mujer, se refiere a tener relaciones sexuales, una intimidad, ¿verdad? Las relaciones sexuales dentro del matrimonio
son bendecidas por Dios. Así que Dios se va a desposar con su pueblo, con su nación, con su pueblo adquirido, ¿verdad? De la que habla el apóstol Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y conocerán a Jehová. Tendrá ese nivel de intimidad con Dios, su pueblo. Dice, conoce a tus, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Va a ser un tiempo maravilloso. Voy a regresar a Isaías 54, en el verso 6. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cuán grande misericordia tiene Dios acerca de su pueblo y de los que se acercan a Él. Ahora, nuestros tiempos es todos los que se acercan a Cristo. Cuando nosotros nos acercamos y creemos en el Evangelio de Jesucristo, nos hacemos parte de la gracia inmerecida de Dios que dio hacia su pueblo, para después poder gozar de todas las bendiciones que Dios tiene preparados para, para todos los que lo amamos. Dice Isaías 65:17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño no morirá de 100 años, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y de sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Dios permanece fiel a su pueblo, Dios permanece fiel a ti y a mí, que ahora somos parte del pueblo de Dios. Dios es un Dios fiel a su palabra, Dios a su pacto. Creo que es completamente incomprensible cómo Dios puede amarnos tanto después de nosotros ser tan adúlteros como la mujer, como esta mujer, como Gomer, la esposa de Oseas. Y aún siendo en esta condición, Dios nos amó. A través de todo este proceso, Oseas se mantuvo fiel a Gomer y la siguió amando todavía, intentando lograr que se reintegrara a una vida de una familia feliz junto con él. Dios mandó a Oseas diciéndole, como lo leímos ahorita, ve y ama a esa mujer adúltera. El Nuevo Testamento, esta persistencia refleja o se ve reflejada en la parábola que nos contó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5, la parábola del hijo pródigo, donde se va al derroche el hijo pródigo después, cuando termina y se le acaba el dinero, dice, volveré a mi padre porque allá comía mejor. Así esta mujer, ¿verdad? Dios en su fidelidad utiliza el castigo
no para maltratarla, sino para traerla. Por la buena no quieres, entonces te va a tocar cuero, ¿verdad? Por la mala, pero vas a regresar conmigo. Así Dios ha sido con la nación de Israel y así Dios ha sido con todos nosotros cuando somos rebeldes. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, pero la salvación no se pierde. Dios te hace y nos hace a todos nosotros obedecer por la buena o por la mala. Sin embargo, cuando el hijo pródigo regresa a su casa, el padre lo recibe con los brazos abiertos y le hace una fiesta y le pone un anillo en su mano y lo viste con sus mejores ropas. Así es el carácter de Dios, el amor de Dios por nosotros. Ninguna rebelión puede apagar un amor de este tipo que Dios nos muestra en estos pasajes de Oseas. El amor de Dios es muy diferente al amor que nosotros podemos sentir por alguien más. Es muchísimo más elevado que el amor más puro humano que podamos nosotros conocer. El amor de Dios está libre de las debilidades y de las debilidades humanas. El amor de Dios permanece a pesar de la rebelión y de la hostilidad de nosotros. La aplicación, amados hermanos, y el mensaje persiste y continúa a lo largo de los capítulos de Oseas. Voy a leer el capítulo 3, que son 5 versículos, para ir cerrando y ver cómo podemos aplicar esta historia o esta profecía que leemos en la Escritura a nuestras vidas. Dice así: me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y por 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Hago una pausa. Vamos, hermanos, ya pasaron 2000 años y los judíos siguen sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod. Ahorita no hay sacrificios, no hay nada, ¿verdad? Después del año 70 después de Cristo, de la destrucción del pueblo y de esta persecución y la diáspora judía, han estado por muchos días los hijos de Israel, así como los dice el verso 4. Pero dice el verso 5, después volverán los hijos de Israel. Ya regresaron, empezaron su regreso, ¿verdad? El regreso a la tierra, a su tierra, el 15 de mayo de 1948, y se conformaron y fueron reconocidas como una nación ante las Naciones Unidas. Sin embargo, todavía no ha terminado Dios con la nación de Israel. Todavía vimos lo que vimos de la última 70, ¿verdad? La semana 70 de Daniel, que estudiamos hace 8 días. Pero dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Los judíos se van a convertir a Jesucristo cuando sean perseguidos por el anticristo, ¿verdad? Y a David, su rey. Jesucristo es el descendiente de David que se reinará en este mundo, en el reino milenial. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Para ir comprendiendo toda esta historia y todo esto que estamos leyendo en la palabra de Dios mediante la profecía de Oseas, que yo espero que ahora veas a la profecía de Oseas con otros ojos y con un nivel mucho más grande de la profundidad del amor de Dios. Nosotros vemos cómo el Evangelio de Jesucristo es representado por el profeta Oseas en este libro. El Evangelio de Jesucristo destruye toda autosuficiencia que podamos nosotros tener. Nos recuerda, amada familia, que estamos espiritualmente muertos como Gomer, que era una mujer infiel, desordenada y alejada de Dios. Así éramos igualitos nosotros. Sin embargo, Dios en su amor no se apartó para siempre, sino que buscó constantemente a la nación de Israel y los llamó y les dio un nombre nuevo. Por eso, amada familia, una vida cristiana dominada por la soberbia,
por la dureza de corazón o por la falta de misericordia, contradice la esencia misma del Evangelio en el cual supuestamente hemos creído y que proclamamos. Además, esta profecía del libro de Oseas nos llama a convertir nuestra vida en una metáfora visible, pero contraria a lo que vimos en Oseas, sino una metáfora visible del Evangelio de Jesucristo. Nuestra vida debe de reflejar el amor de Cristo y su obra redentora, su ministerio terrenal. El profeta no solo habló del amor de Dios, sino que lo vivió en carne propia con su esposa, con su familia. De igual manera, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trato con los no creyentes y nuestra paciencia con quienes fallan deben reflejar la misma gracia que hemos recibido nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Nada de que yo no puedo perdonar, nada de que eso sí no lo puedo yo pasar, porque Dios no tenía tampoco por qué perdonarnos a nosotros. Sin embargo, vemos en esta metáfora de Oseas cómo Dios extiende su amor y su compasión aún muy por encima de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Tenemos que reflejar ese mismo amor hacia todos los demás. El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo mandamiento, según Juan 15, es similar a este: amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El mundo, amada familia, no necesita discursos religiosos, necesita creyentes cuya vida cotidiana demuestre que el amor redentor de Dios es real. También esta lectura del libro de Oseas nos confronta con una esperanza muy poderosa. Los nombres de los hijos de Oseas anunciaban juicio, pero terminan proclamando restauración. Esto nos recuerda que la disciplina divina nunca es el final de la historia para los que pertenecen a Dios. Si alguien de aquí está sufriendo una disciplina de Dios, Dios te dice: no te he desechado, simplemente te estoy disciplinando para que regreses a mí. El trasfondo del rechazo en adopción y la ruina, ahora Dios la convierte en una promesa. Por eso ningún creyente debe de desesperarse por su pasado, ni negar la oportunidad de restaurarse a otros. El amor de Dios no solo nos perdona, sino que también debe redefinirnos nuestra propia identidad. El amor de Dios es grande. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos si nos arrepentimos de todo corazón. El libro de Oseas nos empuja al corazón mismo del Evangelio, del Nuevo Testamento. Dios no espera que seamos dignos de su llamado y de su amor, sino que su amor nos hace dignos de su llamado. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, según leímos aquí en Romanos 5:8. Esta verdad exige una respuesta y Dios espera una respuesta de parte nuestra, una respuesta radical. Lo primero que Dios pide de nosotros es un arrepentimiento sincero, una gratitud profunda y un compromiso decidido a amar a otros con el mismo amor inmerecido. La pregunta, amada familia, ya para ir concluyendo, la pregunta es inevitable, es la siguiente: ¿estamos realmente viviendo como personas que han sido rescatadas por su gracia o como si todavía necesitáramos demostrar nuestro valor delante de Dios? Porque quien ha sido alcanzado por el amor y por el amor soberano e inmesurable de Dios, no puede seguir viviendo una vida indiferente. Tiene que producir fruto de justicia, frutos de amor. La vida entera del creyente debe convertirse, la tuya, la mía, debemos convertirnos en un testimonio ardiente de que el amor de Dios sigue buscando, salvando y restaurando a pecadores aún hoy en nuestros días. Vamos a hacer una oración, amada familia, y vamos a despedirnos con las peticiones de oración del grupo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Dios, te damos gracias porque vemos el amor de Cristo y el plan redentor en todo el Antiguo Testamento y lo vimos muy fuerte en este libro de Oseas. Señor, bendícenos, que podamos nosotros reflejar el amor de Cristo. Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Evangelio, es una invitación para que te arrepientas y te acerques a Dios de todo tu corazón.
que reconozcas que no eres perfecto, que eres pecador, que necesitas del amor y de la gracia de Cristo y que Él te puede limpiar y perdonar, porque Dios es un Dios amoroso, misericordioso, y que aún es tiempo, y Dios todavía está abierta esta ventana de tiempo para acercarnos a Cristo y recibir este mensaje, este regalo inmerecido de la gracia de Jesucristo, para no ser juzgados, sino que nuestros pecados pasen por alto, porque Cristo ya pagó por todas nuestras culpas. Arrepintámonos y sigamos avanzando firmes en el amor, honrando el sacrificio y el amor de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Suscríbete al canal y sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.